Bueno, yo quiero hacer previamente como una introducción, una explicación de esta convocatoria. Como todos ustedes saben, dimos este paso trascendente de las elecciones internas del Movimiento por la Patria. De ellas han surgido, por el voto de los afiliados, electos los congresales del movimiento, y nosotros queríamos hacer cuanto antes el Congreso Nacional del Movimiento por la Patria, instalarlo y poner en funcionamiento nuestro estatuto y las autoridades del Movimiento por la Patria. A esos efectos, Rodolfo González, por la Secretaría de Asuntos Electorales, va a hacer un informe del resultado de las elecciones del Movimiento por la Patria. Tendríamos que fijar la fecha del Congreso Nacional como segundo punto del orden del día. Y queríamos hacerlo en consulta con los delegados de todas las listas que participaron en estas elecciones. La realización de este Congreso, que luego Rodolfo nos va a explicar con más detalle, pero que aproximadamente va a reunir a 800 congresales, requiere algún tipo de organización que nosotros tendríamos previamente que acordar aquí para no traer de todo el país 800 congresales y pasarnos horas discutiendo en medio de 800 personas temas organizativos. Por ejemplo, bueno, ¿quiénes van a ser los responsables de la organización del Congreso? De conseguir desde el local en adelante, fijada la fecha entre nosotros hoy aquí. ¿Cómo vamos a hacer por lo menos para elegir la mesa? Que me parecería razonable que ya estuviera elegida en el mismo momento de su constitución para que presidiera la deliberación. Bueno, el funcionamiento interno del Congreso. Y de acuerdo a los estatutos, tenemos que elegir la Junta Nacional del Movimiento por la Patria, sin que esté en los estatutos previamente establecido bajo qué sistema o procedimiento. Eso parecería que es un tema de tanta trascendencia que no lo pudiéramos resolver hoy nosotros aquí, pero sí cambiar algunas ideas, ver los 2 o 3 sistemas posibles, de forma que cada representante de agrupación lo lleve a sus respectivas agrupaciones, lo deliberen y podamos, no sé si resolverlo en la sesión de instalación del Congreso, pero, en fin, aquí no convendría, yo creo, apurar excesivamente las cosas por miedo a equivocarnos en el procedimiento, que origine dificultades o protestas, pero sí tendríamos que, en un plazo más o menos breve, ponernos de acuerdo y elegir la Junta del Movimiento por la Patria, que va a ser la autoridad, digamos, rectora del movimiento. Después me han pedido, una vez que agotemos esta lista de puntos y algunos otros que ustedes quieran sugerir, me han pedido una especie de informe político, que no sé bien en qué consiste, pero parece que en todas las reuniones yo tengo que hacer un informe político. Supongo que será sobre los temas de más actualidad. Y cerraría nuestra reunión una exposición de Wilson, que naturalmente iremos todos con mucho gusto. Ese es el plan de trabajo que teníamos previsto y para esto los hemos convocado. Y pienso yo que podríamos comenzar a trabajar con un informe de Rodolfo González sobre el resultado de las elecciones internas del 30 de noviembre pasado. Ese es el esfuerzo o el resultado del gigantesco esfuerzo que hicimos durante todo el año pasado, de afiliar a 161.000 compañeros, lo que nos hace ser el movimiento político
por lejos de más afiliados en el país, tenemos 4 veces más afiliados que la totalidad del Frente Amplio en todo su grupo. Creo que fue un éxito que nos tenemos que sentir muy orgullosos. Recuerden con qué dudas empezamos todo esto, con qué temores de poder tener un fracaso, cuántos afiliados íbamos a tener. Las cifras superaron largamente todas las expectativas que nos habíamos hecho. Cuando el Frente Amplio dijo tener en Uruguay 40.000 afiliados, nos planteamos, ¿y nosotros llegaremos? Cuando llegamos, nos quedamos muy contentos. Pensamos que 60.000 afiliados en todo el país es una cifra muy considerable. Luego, cuando llegamos a 100.000, tiramos cohetes. Los últimos días, o el último día que se recibieron afiliaciones acá en Por la Patria, quedó la mesa o las mesas llenas de afiliaciones. No sabíamos realmente con qué número habíamos cerrado, porque el último día cayeron miles y miles. Teniendo ser demasiado optimistas, dijimos por la prensa que habíamos llegado a 130 y algo de mil en un cálculo que hicimos con Rodolfo González, un poco por los centímetros de alto que tenían las pilas. Y luego confirmamos 161.000 afiliaciones válidas, revisadas, y eso creo que era sin Buenos Aires incluso, sin Buenos Aires. Creo, bueno, después el desafío de si podíamos o no hacer una elección, repitiendo todas las garantías y formalidades de una elección nacional, sin medios económicos, que todos ustedes saben muy bien que carecemos, y eso se hizo. Se armaron, Rodolfo me corrige, estoy repitiendo de memoria, 700 mesas electorales en todo el país. Supuso recorrer varias veces el país entero por parte de Rodolfo González y los demás compañeros de la Secretaría de Asuntos Electorales, ayudados muchísimo por todos ustedes, conseguir 700 lugares locales apropiados, revisarlos, armar 700 mesas, conseguir las urnas, conseguir hasta las viromes, las lapiceras, las libretas, que hubiera presidente de mesa en los 700 lugares, que hubiera secretario. Luego creo que fue una jornada cívica ejemplar el día de la elección. Apenas creo que tuvimos que anular algún circuito por razones muy lamentables, de errores humanos, pero no hubo ningún episodio desagradable. Se hizo un acto electoral que es un ejemplo de civismo para el país, con voto secreto como cuadra el Partido Nacional, contra las manos levantadas o las afiliaciones del Frente o las afiliaciones del momento del Partido Colorado. Se expresó con entera libertad a la ciudadanía partidaria, se formaron todas las listas que se quiso en un clima que también nosotros teníamos, que podía llevar a fricciones entre los compañeros, y se mantuvo siempre un espíritu alto. Las discrepancias no superaron los límites naturales y legítimos, y el Movimiento por la Patria entendemos que salió claramente robustecido y que es una jornada realmente de victoria la que celebramos el 30 de noviembre y que nos lanza con una gran perspectiva hacia el futuro, y que fue un gran éxito que tenemos que celebrar con inmensa satisfacción y alegría. Creo también que esto da trabajo, que todos ustedes y toda la legión de compañeros que ustedes representan trabajaron mucho para conseguir las afiliaciones, para armar las listas, para imprimirlas sin recursos económicos, para animar a los compañeros a votar el día de la elección. Y ahora vamos a instalar el Congreso.
que ese es el objetivo preciso de esta reunión que ahora estamos celebrando. Y pienso que hay que hacerlo también en este mismo espíritu y sentido, es decir, que sea un acto de reafirmación de democracia participativa, de unidades por la patria, de orden, de buen sentido, y que de aquí en adelante surja un movimiento fortalecido por el ejercicio de la democracia interna. Yo estoy seguro que es un desafío para todos nosotros, pero hasta ahora los resultados han sido excepcionalmente favorables, y si continuamos por este camino de diálogo, de participación, de entendimiento entre nosotros, creo que también tenemos que mirar con esperanza los pasos próximos que vamos a dar. La propuesta que tenemos para el Congreso de Por la Patria es hacerlo cuanto antes. Primero porque por algo sufragaron los compañeros, por algo se emitió el voto popular, por algo están electos y eso queremos ponerlo en marcha cuanto antes. De modo de no desvirtuar el sentido profundo que tiene la democracia interna en un movimiento político. Pero además hay algunas urgencias políticas. Si bien enero, febrero son normalmente meses en que no hay mucha tarea política, muchas decisiones políticas de trascendencia, este verano es una excepción. Como todos ustedes saben, estamos abocados a decisiones políticas importantes, y entonces la idea que nosotros tenemos y que es lo que les queremos proponer es convocar el Congreso por la Patria para el próximo 25 de enero, a efecto de que sea antes que la convención del Partido Nacional, cuya fecha está a determinar, pero que será seguramente la primera quincena de febrero. Parece razonable que si tenemos autoridades constituidas después de un proceso de esta magnitud de elecciones internas, el movimiento vaya a la convención del partido, no desconociendo estas autoridades, al revés, afirmándose en las autoridades que emanan del voto de los afiliados. Y por lo tanto parece imprescindible que el Congreso por la Patria se reúna antes de la convención del partido. Por eso es que queremos proponerles el día 25 de enero, que no sé si cae en domingo, no tengo la almanaque, domingo 25 de enero, esa sería la fecha de la convocatoria. Tal vez alguno pueda decir que la movilización de 800 y tantos convencionales en enero pueda ser dificultosa, lo admitimos. Para ello hay suplentes, en fin, que no desvirtúan la representatividad. Pero parecería que estas razones que acabo de exponer, la inminente convocatoria de la convención, es un argumento poderoso para instalar nuestras autoridades, instalar el Congreso antes de la convención del partido. Como si a ustedes les parece bien, fijaríamos el 25 de enero como fecha del Congreso. Si eso está, pasaríamos a un tercer punto, que sería designar alguna comisión, hasta los micrófonos, sino ordenar todo lo que supone la realización de un congreso de más de 800 compañeros. Yo no sé si hay alguna propuesta para... Sí, como... ¿Cómo me pareció prudente manejar nombres así Creo que eso, lo racional es que la comisión organizadora contacte, converse con los compañeros del interior, con los otros compañeros de Montevideo, y creo que fácilmente van a poder llegar a un acuerdo para hacer un método suficientemente representativo. El problema que yo me atrevo a sugerir a esta altura es un problema que hasta ahora hemos eludido, y que no creo que vamos a resolver ahora, porque dependerá de muchos otros factores. Pero ese lugar es la elección del lugar, es dónde hacemos. Y eso en el fondo encierra este otro dilema. Nos tiramos a hacer un pequeño congreso o nos tratamos de hacer un enorme congreso. Si de mí dependiera, y repito, no creo que podamos resolverlo ahora porque dependerá de muchos otros factores aún de posibilidades económicas y de la posibilidad
en que se encuentren las diversas agrupaciones, todos, para contribuir con un esfuerzo sostenido que yo sé es doblemente difícil por la época del año. En verano las cosas se vuelven más difíciles. Pero creo que le prestaríamos un señalado servicio por la patria y un señalado servicio al Partido Nacional y aún al país si nosotros hiciéramos un enorme acto en el Palacio Peñarol. Creo que aún para exhibir las discrepancias que podamos tener, discutirlas democráticamente, pero no a puertas cerradas o casi a las escondidas. Nosotros somos el más grande movimiento popular democrático que existe en la República. Y por lo tanto no nos puede asustar nuestra insuficiente capacidad de movilización. Repito, no lo podemos resolver ahora porque sería grave tratar de hacer el acto en un local muy grande y luego que nuestras posibilidades organizativas no nos permitan nada. Pero luego ya me permito sugerirles que lo que corresponde siempre, pero sobre todo en este momento que estamos viviendo, es que todos hagamos un enorme esfuerzo, más aún allá de nuestras posibilidades, para tratar de exhibir un partido pujante y vigoroso, mostrando capacidad de movilización. Habrá de conversar, pero yo me limito a dejar la idea ahí para que ustedes resuelvan. Oportunamente. Sí, mijo. Buenas tardes. Se podrán hacer las designaciones que a ustedes se les ocurra. Se podrán elegir los compañeros que a ustedes se les ocurra. Pero luego la tarea concreta la desarrollan no los que fueron designados, sino los que se ponen a trabajar. Esa es la historia. Hay algunos que nombramos y no aparecen, y otros que nadie nombró, y toman la responsabilidad, aparecen y trabajan, y así es que se organizan las cosas. Yo creo que tenemos que confiar en los compañeros que tenemos ahí para que traten de concitar el mayor número posible de colaboraciones y meterle para adelante. No creo que sea prudente que anunciemos el lugar ahora, porque si luego por dificultades organizativas no podemos conseguir ese local, no faltará quien diga que cambiamos de local asustados ante la imposibilidad de hacer un gran congreso. Pero de cualquier manera, ante la pregunta que formula el compañero del interior, ¿a qué nos tiramos? ¿A hacerlo enorme o a hacerlo pequeño? Bueno, la contestación no puede ser otra que hay que hacerlo enorme. Sea en el local que fuere, habrá que hacer el máximo esfuerzo para que sea una auténtica demostración de poderío y de capacidad organizativa. Pienso que esto también tendríamos que dejarlo a resolución de la comisión organizadora, porque también es verdad que 6 o 7 mil personas llenan el Palacio Peñarol. Los congresales ocupan la parte central y 6.000 espectadores colman las instalaciones. Normalmente la gente maneja cifras más elevadas, pero eso es verdad para todos los actos públicos. Pero 6.000 o 7.000 personas desfilando por 18 de julio son una pequeña manifestación. De modo que creo que todo esto tenemos que medirlo un poco pragmáticamente y de cualquier manera desde ya comprometernos a hacer un gran esfuerzo porque esto sea una demostración de fortaleza partidaria. Ustedes me dicen, yo creo que cualquier sistema sirve. Lo único que no serviría es que reunir un congreso que pretendemos sea muy grande, destine la mitad del tiempo de que dispone a discutir cuál va a ser el sistema. Si ustedes me dicen qué desearía yo para el movimiento, yo diría que así como la lucha interna y la presentación de listas lo fortaleció, porque lo fortaleció evidente, claramente, también es verdad que no creo que ganáramos mucho si nosotros no nos precaviéramos contra un riesgo que está ahí.
y es el de enquistar esa lucha interna, transformándola en un factor, yo diría, endémico de la vida del movimiento. De modo que el esfuerzo de imaginación que podamos hacer para aprovechar las dos cosas a la vez, la expresión de la soberanía partidaria a través de las elecciones internas y el afán de unidad, tiene que ser aprovechado. Y es un poco un desafío a nuestra imaginación. Creo que el poderío demostrado por los diversos movimientos, sectores, tendencias, tiene que ser aprovechado y tenido en cuenta. Para algo consultamos la soberanía partidaria. Pero tampoco tenemos que cerrarnos a la posibilidad de que a los cargos de dirección accedan algunos compañeros que sin embargo no figuran en ninguno de los, y que sin embargo de las listas o tendencias, y que sin embargo pueden ser figuras de primerísima importancia dentro del partido. De modo que, qué sé yo, tendríamos que hacer un esfuerzo para... Estoy seguro de que no vamos a tener problema alguno y que lo vamos a hacer. Pero a esta altura yo me permito hacerles esta reflexión. Nosotros hemos fijado la fecha del 24-25 para la realización del Congreso en función, fundamentalmente, de la necesidad de que por la patria constituyera sus autoridades y fijara sus caminos antes de la anunciada realización de la convención del Partido Nacional. Esto era natural, yo diría indispensable. Sin embargo, ustedes saben cuál fue la resolución del directorio. Yo propuse en el seno del directorio la convocatoria de la convención. El directorio aprobó mi proposición por unanimidad. Bueno, el directorio siempre resuelve por unanimidad, ¿no? No, era unanimidad de todo, porque yo incluyo en las unanimidades los que en el momento de decir se va a votar se levantan y salen en punta de pie. Pero eso es otra cosa. Digo que el directorio resolvió convocar la convención en las siguientes condiciones. Se facultó al presidente del directorio a acordar la fecha con el presidente de la convención del partido. Pero luego, como advertí que había algunas otras posiciones, que compañeros que decían que la convocatoria tendría que ser inmediata, otros que creían necesario dilatarla, yo agregué esta segunda parte que también fue aprobada por el directorio. Y la resolución definitiva es esta. La convención será citada para la fecha que convengan el presidente del directorio y el presidente de la convención. Pero, a mi propuesta se agregó lo siguiente: se convocará de inmediato y sin demora para la semana siguiente, apenas así lo soliciten los presidentes de cualquiera de los sectores partidarios con representación en el Senado. Dicho en otros términos, bastará que el senador Ortiz, el senador Sumarán, el senador Pereira o el senador Lacalle manifiesten que desean la inmediata convocatoria del cuerpo para que así se proceda automáticamente y de inmediato. Conviene que ustedes lo sepan porque he oído algunas voces que señalan que se amenaza con reunir la convención y no se cumplen. No. Aquí el sector que quiere reunir la convención la reúne de inmediato. Sin embargo, quizá con buen criterio, advierto en este momento que no hay ningún sector del partido que desee que la convención se reúna de inmediato, cuando todavía las pasiones están a flor de piel y la gente siente con singular intensidad algunas divisiones, frase más, frase menos, etcétera. Ustedes saben que quizá la prudencia aconsejara otra actitud. Pero esto, repito, dependerá de los sectores que adoptaron posiciones no coincidentes con la de la mayoría del partido. Siendo así, yo tengo la certidumbre de que ha desaparecido
el problema que nos planteaba la inminencia de la convocatoria de la convención. Y entonces, si hemos resuelto hacer un acto de masas, me permito señalarles que nosotros en 14 días, que en términos hábiles son menos, nosotros no estamos, ni nosotros ni nadie, en condiciones de hacer la movilización que nos permita llenar el Palacio Peñarol. Porque los 14 días, pónganle ustedes lo que se necesitan para empezar a trabajar, eliminen los últimos 5 o 6, porque ahí ya está todo pronto, y se darán cuenta que dispondríamos de un tiempo muy exiguo. Consulté entonces con Rodolfo y le pregunté, ¿qué hacemos? Y me dijo, bueno, postergar los 7 días tiene el problema serio, que es verdad. Nos diría que el 8 de febrero sería una fecha que nos permitiría organizar cuidadosamente, con tiempo, lo que todos estamos pretendiendo. Y yo me permitiría también aquí introducir la misma segunda parte de la resolución que sugería el directorio del partido. Esto es, a menos que cualquier sector o lista de la vida partidaria considere necesario la urgente convocatoria del Congreso, porque en ese caso lo convocaríamos inmediatamente después que se solicite. No digo del Congreso, del nuestro Congreso, que aquí también dijera lo mismo. Si hay compañeros que entienden que es urgente la convocatoria del Congreso, nosotros tenemos el deber de no resolverlo por mayoría, sino de atender de inmediato la solicitud que en tal sentido se nos formule. Así que yo me permitiría sugerirles a ustedes que también esta fecha concreta la fijáramos en acuerdo con todas las agrupaciones, a través de la Comisión de Organización, en forma, porque en eso el interés es absolutamente de todos los integrantes de Por la Patria, en forma de poder asegurar el éxito de una adecuada organización. No resolverán. Porque esto tampoco es algo que yo haya elaborado, son cosas que se me han ocurrido a mí hace 5 minutos, ¿no? Después de estar aquí entre ustedes y oír, bueno, que coincidían en la necesidad de organizar algo de gran volumen, me puse a pensar si es que realmente teníamos tiempo para conseguirlo. En fin, o antes si los compañeros organizadores así lo resuelven, pero me gustaría oír qué es lo que opinan a este respecto las agrupaciones de Montevideo, que van a tener sobre sí la carga, el peso de la organización directa, y los compañeros del interior cuya presencia es absolutamente indispensable para el éxito del Congreso. Que ese sería el punto fundamental de nuestras conversaciones y nuestras deliberaciones de hoy, es el último punto. Y al final, creo que lo prudente es que el secretariado prepare las 2 opciones que indicó, o si quiere 3, y las comunique a cada una de las agrupaciones para que la gente llegue al Congreso con una idea formada y que aún haga llegar sus sugerencias, ¿no? Porque de pronto llegamos al Congreso con un acuerdo unánime de todos para obviar la discusión. Daría más, la ventaja del 8 es que daría más tiempo para comunicarle a todos el reglamento, para hacer los poderes, para, en fin, analizar en las agrupaciones el reglamento. Tampoco tiene sentido que eso sea un día antes. ¿Qué hace la agrupación con eso un día antes, no? En fin, la propaganda. Preciso, en lo que respecta a la fecha de la convención, yo lo único que estoy tratando de comunicarle a los congresales, a los compañeros aquí reunidos, es que
los dirigentes del Movimiento Nacional de Rocha pusieron en mi conocimiento que creen prudente no apresurar la reunión de la convención del partido a efectos de evitar un enfrentamiento o un planteamiento duro que pueda comprometer, si no la unidad partidaria, por lo menos, bueno, la adecuada relación entre los integrantes del partido. No, yo me encargo de que estas cosas en estas cosas hay, naturalmente en estas cosas hay principios elementales de buena fe, ¿no? Yo tengo la responsabilidad de fijar la fecha de la convención de acuerdo con el presidente de la convención y consultando a los líderes de los partidos, pero tampoco puedo caer en trampas. Si me comunica determinada posición, bueno, no se me la modifica 24 horas después. Yo me responsabilizo de que nuestro Congreso es en cualquier caso previo a la reunión de la convención del partido. Los electos departamentales, conocidos los electos nacionales de cada departamento, ellos pueden reunirse y cambiar ideas tratando de aunar opinión. De manera que lo que tenemos que hacer todo depende siempre del apresuramiento indispensable en esta tarea, que es tremendamente compleja, de acelerar la proclamación. El Congreso se reuniría el día 8 de febrero. El orden del día sería el siguiente. Primero, elección de la mesa. Segundo, reglamento del Congreso. Tercero, tema de elección de la Junta. Cuarto, informe del secretario general. Quinto, exposición del presidente de Por la Paz. Les repito además, sin ánimo de hacer oposición alguna, simplemente decirles que no tenemos por qué creer que la elección tiene que hacerse en ocasión, durante un Congreso. Porque nosotros tenemos 808 congresados, más 5 tiernos natos son 800, 13 más 7 de Buenos Aires, 820, de manera que habilitados para votar tenemos 820 ciudadanos. Es conocido, es natural, que esto crea un cierto perjuicio para los compañeros ubicados en el interior de la República. Los grupos, las tendencias, Montevideo está en condiciones de asegurar la total comparecencia de los votantes. En cambio, esto es un poco más relativo cuando se trata de compañeros del interior. Y entonces, he pensado, y es algo que tendremos que decidir en el próximo Congreso, si no sería conducente establecer que los compañeros del interior en fecha a determinar puedan emitir su voto en los departamentos donde han sido elegidos. ¿No? De modo que esto nos proporcionaría una oportunidad de reunir compañeros en los 19 departamentos de la República y aseguraríamos que en el episodio electoral intervenga la totalidad de los habilitados para votar. De modo que no sé si esto es posible, no sé si se adecuará al reglamento que al final se apruebe, pero en principio me parece que nos saca de este dilema de si elegimos en este Congreso o esperamos el de marzo. Pero el ideal quizá fuera que aprobáramos los métodos el 8 de febrero y que luego al cabo de pocos días realicemos la elección, porque es buena cosa que por la patria estructure sus autoridades de una vez y con suficiente, con amplísima representación las haga funcionar orgánicamente. Bien, bueno, el sistema de lista incompleta son sistemas que tienen larga tradición, han sido cuidadosamente analizados a lo largo de la historia. Todos tienen ventajas e inconvenientes. El sistema de lista incompleta tiene la ventaja de que evita, es decir, introduce en cierto modo indirecto la representación de las minorías. Quiero decir, el sistema de lista completa hace correr el riesgo de que si los 18 nombres son los 18
el total de integrantes a elegir, una mayoría pueda asegurarse, concertando la forma como vota, la representación exclusiva, dejando fuera todos los que pueden en un momento determinado ser el 45 o el 48% del total de congresados. Yo no creo que estos riesgos existan en la realidad. Repito, aquí nosotros tenemos, como no vamos a tener, a veces intereses políticos contrapuestos. La gente del interior se queja muy a menudo, a mi juicio generalmente con injusticia, del llamado centralismo montevideano, pero de cualquier manera hay una realidad psicológica ahí que hay que contemplar. Por otro lado, yo no advierto que en el partido haya diferencias de carácter ideológico. Nosotros, las separaciones que hemos tenido, a veces duras, han sido de carácter estratégico o táctico. Pero creo que en el terreno de la moral política, de los principios, por la patria es lo que siempre fue y lo que nunca va a dejar de ser. Lo creo no solamente de por la patria, sino también del Partido Nacional. De manera que todos estos métodos tienen ventajas e inconvenientes. Tampoco estoy muy seguro de que nosotros podamos aquí, en este espacio así tan numeroso, ponernos de acuerdo con precisión sobre los detalles. Yo me atrevería a sugerir una fórmula intermedia. Y es que, de cualquier modo, ustedes saben que esto lo va a tener que resolver el Congreso. De modo que lo más que podemos hacer es llevarle el 8 al Congreso proposiciones. Y entonces, lo que podríamos hacer es habilitar a la Secretaría para que haga las consultas y que los compañeros de las diversas agrupaciones hagan llegar su posición respecto a estas u otras ideas que puedan manejarse, porque de pronto hay inconvenientes que en este momento no vemos. Es decir, creo que esto requiere que cada uno vaya a su casa, consulte con sus compañeros, los que del interior consulten con la gente que representan, consulten además cada uno con su almohada, y luego, en un lapso que no podrá exceder de 5 o 6 días, hagan llegar a la Secretaría las observaciones, las sugerencias, que la Secretaría tendrá en cuenta e incluirá en las fórmulas que proyecte y someterá a consideración del Congreso. Y que éste aprobará o no, porque el que manda aquí es el Congreso. Me permito terminar y le doy la palabra a otro país. No, señalaba ese elemento de suma importancia en cuanto a la cantidad de nombres a colocar. Otra cosa que creemos nosotros que debería de hacerse de futuro, viendo que en esta oportunidad se complica por los breves plazos que hay, es una amplia difusión de los candidatos. Es decir, las cifras que se han tirado yo creo son correctas. Probablemente haya 40, 50, 60 nombres que se candidateen a la Junta Nacional. Y sería bueno que tuviéramos todos un periodo de observación de los candidatos. En esta oportunidad no voy a hacer mucho hincapié sobre ese tema porque el tiempo nos apremia. Pero de formularse un mecanismo definitivo me gustaría que contemplara también esa otra característica. Para que sea algo concreto, real y democrático, creo que lo que habría que hacer es que cada una de las listas del país que participaron en la elección interna de noviembre del 85 sugieran 1 o 2 nombres como máximo a la Secretaría General para que con esos nombres se integre la lista general. Esos nombres, desde luego el de Wilson está del lado de atrás en toda la lista, eso no merece ninguna clase de discusión y no pertenece a ninguna. No, desde luego. No, es un sistema así también es demasiado restrictivo, porque limita a ninguna lista, aunque así presente los mejores candidatos imaginables, podría tener más de 2. No, yo creo que eso se obvia simplemente estableciendo un número mínimo de congresales para presentar un nombre. No sé, podrán ser 15, 20, 25, ¿no? Que sea proporcional a la votación de las listas. Pues eso se estudiará. Pero que haya una lista general. Y se establezca hoy, por ejemplo, para ganar tiempo, que antes del 1 de febrero de 1986 las listas presenten quiénes son o quiénes aspiran que sean. No, pero no podemos. Los candidatos. Nosotros no podemos porque el método de elección no existe mientras no lo apruebe el Congreso. Así que todo el procedimiento tiene que empezar después del 8. Pero esto no es el Congreso. No, esto es un precongreso donde están representadas todas las listas, una especie de institución de todo representado, pero Juan, yo sugiero y lo presento como moción.
No va a ser una cosa condicional. Creo que es mejor que cada uno lo piense, se lleven las propuestas y nos preparamos para el 8. Ya tenemos apuros, pero tampoco podemos firmar etapas de esta manera. Yo exhortaría a los compañeros que hemos hecho un intercambio de ideas, se han visto las distintas posibilidades, sus ventajas, sus inconvenientes. Esta es una reunión representativa, los compañeros llevan estas ideas a sus respectivas agrupaciones, lo deliberan, lo piensan un poco y antes del 8, todo lo que se pueda mandar por escrito aquí a Por la Patria, a nombre de Rodolfo González, a la Secretaría de Asuntos Electorales, es muy bienvenido. Y con eso vamos a tratar del 8 avanzar lo más posible. Yo quisiera, si pudiéramos pasar al último punto, que era un poco el análisis. Estamos enfermos. Tengo la esperanza de que cuando llegue el momento de presentar los, digamos, precandidatos, tengo la esperanza de que vamos a poder festejar el hecho de que los integrantes de alguna de las listas que compitieron le hagan el honor a algunos compañeros de otras listas de incluirlos entre los que proponen. Quiero decir, no tenemos que funcionar sobre la base de que cada una de las listas es una especie de huerto cerrado que defiende sus candidatos e impone sus candidatos. Aquí cada uno tiene que elegir los mejores, vengan de la lista de donde vengan, los que consideren mejor. Pero en fin, todo eso recibiremos las proposiciones y veremos cómo. La moción de orden era recordar a los compañeros que ya resolvimos hace un rato que vamos a pasar para marzo la elección de la Junta. Y como hay compañeros, entre ellos la compañera que está sobre la derecha, que tiene algún deseo, como tenemos todos, de entrar de lleno al tema urgente que nos anima, se me ocurre que sería conveniente que vayamos sobre lo ya resuelto, o sea, no sigamos dando ideas sobre lo que va a surgir recién con otra urgencia posterior. Era lo que quería, si se podría entrar al tema que propuso el doctor Sumarán. Bueno, vamos a hacer una especie de moción semi-mordaza. Me han pedido dos la palabra, si Galva se borra, uno solo tú y le digamos. Una cuestión de orden, doctor Sumarán. Pienso que en esta reunión, que es la primera que hacemos después de las elecciones internas, tenemos que expresar nuestro reconocimiento a la Secretaría de Asuntos Sociales que ha dirigido el compañero Rodolfo González. Muchas gracias, pero quiero señalar que es trabajo de todos los compañeros. Nosotros simplemente surcimos un poco, pero fue el trabajo de todos. Muchas gracias. Se mató trabajando como a todos nosotros. Bueno, pasaríamos al último punto, que es un poco el análisis de la situación política. Yo no sé cómo gustan de realizar. Si Wilson diría algunas palabras, quieren hacer algunas preguntas ustedes, primero, algún comentario. La soberanía partidaria manda. A ver. Siempre lo dijo, categóricamente van a quedar. ¿Y por qué? No hay que ser escéptico en la vida. No hay que descartar la posibilidad de que no queden. Es decir, antes de oír, nadie debe decir no van a quedar. Yo estoy seguro de que van a quedar, pero puedo decirlo yo. Ayer estuve en Quillú. Estuve en Quillú en ocasión de un encuentro de la Juventud de Por la Patria que se realizó ya el año pasado y que se repitió este último año. Este último año fue un éxito incomparablemente superior al otro.
Y naturalmente dentro de los jóvenes es donde los últimos acontecimientos que han sacudido al partido y al país han calado más hondo y donde se han generado los problemas más intensos, que algunos hay y los hay. Ustedes saben que las dificultades que nuestros militantes han sentido, nuestros dirigentes también, sabido estos últimos tiempos han sido especialmente fuertes, yo diría en tres sectores. En primer término, el sector de quienes han tenido que asumir responsabilidades dolorosas, porque la vida política y la dirección política no siempre es fácil, al contrario, generalmente es muy difícil, el camino está erizado de dificultades y de acechanzas. Pero además esto ha sido fuerte para quienes actúan en el ámbito de la Secretaría de Asuntos Sociales del Partido Nacional, en un frente de lucha que es el frente gremial, donde naturalmente tienen que combatir con uñas y dientes frente a adversarios duros, que es bien sabido, se han fijado como meta muy clara la destrucción o el intento de destruir al Partido Nacional. En todo este episodio no llama la atención a nadie el hecho de que el odio histérico que algunos han pretendido desatar y en cierto modo logrado concretar está dirigido no contra los violadores o torturadores que se dice nosotros amnistiamos o perdonamos, no está dirigido contra el partido de gobierno que es en última y primera instancia el protagonista de todo el episodio, el que alentó, construyó e hizo, sino contra el partido nacional. De manera que no ha sido fácil la tarea de nuestros militantes sociales. No ha sido fácil tampoco la cosa para nuestros estudiantes, para nuestros jóvenes. Primero porque son sensibles, más sensibles que cualquier otro sector de la colectividad, a los argumentos emotivos y a la invocación de los principios. Les cuesta más enfrentar la dureza de los hechos que a quienes tenemos una vida ya demasiado larga y sabemos que las responsabilidades se nutren no solamente de la consulta a las invocaciones doctrinarias, sino también a la comprensión de la realidad que estamos pisando. Y a pesar de ello, pocas veces he presenciado un acontecimiento partidario tan entusiasmante como la reunión de jóvenes de Kirchner. Había allí 500 muchachos, algunos de ellos veo nuevamente aquí hoy. Chicos, chicas, en un ambiente de fervor, de entusiasmo partidario, yo diría de alegría, de esa alegría que es absolutamente indispensable para emprender en la vida cualquier cosa que dure. Sintiendo intensamente las cosas, pero sintiéndolas en un tono de solidaridad y de orgullo partidario que realmente a mí me entusiasmó y desde hace ya mucho tiempo no había experimentado una emoción nacionalista tan intensa como esta que experimenté ayer, porque los muchachos tenían dudas y las expresaron naturalmente en un tono de respeto, a veces con exaltación. Durante los 9 días que duró el campamento, el tono de las dudas fue cambiando y las dudas mismas fueron disminuyendo. No hay nada más razonable que los muchachos. A veces los muchachos son más razonables que algunos sectores de nuestros militantes activos. Parecería que tendría que ser lo contrario, pero no es así. Yo volví de que yo, dejando allí a medio millar de muchachos y muchachas jóvenes, orgullosos de su militancia en el Partido Nacional, deseosos de volver a sus puntos de origen, a sacudir a la militancia, a transmitir la opinión del partido y a defender con uñas y dientes una actitud del partido con la cual se puede discrepar, pero de cuya honestidad, del coraje con que fue asumida, nadie tiene derecho a estar ni dentro ni fuera de ella. Yo desde ya creo que lo importante es empezar a fijar cuáles son las reglas del juego en esta materia.
Es natural que haya compañeros que discrepen radicalmente con la actitud que asumieron las autoridades del partido. Podrán estar a favor, podrán estar en contra, y podrán estar en contra con válidas razones. Pero la regla de juego número uno es no invocar en esto cuestiones de principio o de carácter ético. Yo admito que se juzgue en acierto y se debe y lo propio ocurrirá con cada uno de los legisladores o miembros del directorio que adoptaron la dura decisión de presidente del partido. Lo que yo no estoy dispuesto a aguantarle a nadie es que dude de mi honestidad, de mi hombría de bien, de mi blanquismo y de mi fidelidad a los principios del partido al que he consagrado mi vida entera. Y les agradezco los aplausos, pero también les digo, quiero ser muy franco, que me duele mucho ver que algunos compañeros me aplauden. Porque tenían el deber de aprobar, tenían el deber de homenajear a un hombre que ha entregado su vida en la sola colección. Tu bocha no estás de acuerdo, ya sé bien, no estás de acuerdo porque estás convencido. Pero todo lo que yo he puesto en coraje, en talento, en memoria, en aumento muy difícil de elegir al servicio de la colectividad que los dos integramos con honor. Así que discrepes conmigo, pero me duele no verte aplaudir cuando alguien testimonia mi fidelidad. Me parece que no creo que sea más o menos, digo simplemente que tenías que haber venido el blanco que siempre fuiste, y que cumpliste con el deber que no eludiste jamás. Pero digo que determinados temores, determinadas resistencias que no caben entre compañeros. Cuando se dice que alguien ha entregado su vida al servicio del partido, se dice una verdad incontrastable que todos conocen y que tú conoces mejor que nadie, porque ahora todo el mundo habla del sacrificio del todo, del sacrificio del ser humano. Pero tú sabes bien que cuando vinieron las papas calientes, cuando la cosa se puso en Venezuela, yo que estaba refugiado y en seguridad, abandoné toda mi vida. Y emprendí el riesgo porque creí mi deber moral era que fuera yo en medio de la experiencia pasajera le diera la noticia de la muerte del todo y de la muerte del querido, a la vida de uno y a los hijos del otro. A mí no me importó mi seguridad. Todo que la primera regla aquí es discutir diferencias estratégicas, diferencias tácticas. Nosotros podemos equivocarnos o no. Podemos coincidir o estar en desacuerdo en cuanto a la apreciación de si el partido actuó cuerdamente. Pero ¿quién puede dudar que el camino, aunque fuera equivocado, es un camino del honor? Es un camino que pretendió sustentar toda otra consideración al bien de la República y al bien de la colectividad. Porque pensemos un poco también en cuáles eran las disyuntivas. Y antes de entrar al análisis político de fondo, déjenme pensar en las disyuntivas personales. ¿Alguno de ustedes ha pensado que fácil hubiera sido para mí decir no, juicio y castigo, todo el mundo a la cárcel, no votamos absolutamente nada? ¿Quién hubiera negado o escatimado el aplauso fervoroso? Sin duda que el camino fácil, el camino sencillo. No ofrecía absolutamente ninguna dificultad. Yo cumplo lo que siempre dije. Reconózcase por lo menos entonces que el camino que se eligió fue un camino difícil y que si se eligió el camino difícil, del cual solo daño podía ocasionarse para el ciudadano que asumía la responsabilidad. Pero fue porque consideró que esa era su deber para con el país. Yo soy mucho menos popular hoy que hace 2 meses. Yo tengo más enemigos hoy que hace 2 meses. Y yo busca deliberadamente hacerse de enemigos. Y veamos ahora si el sacrificio valía la pena o no. Pero esto es otra cosa. Muchos compañeros
que hoy están dispuestos a admitir que no teníamos otra salida que la que al final adoptamos. Nos reprochan que el salto fue demasiado brusco. Nos dicen ustedes cambiaron de un momento a otro el lenguaje que venían utilizando. No nos prepararon suficientemente, porque venían diciéndonos los culpables deben ser responsabilizados. Veníamos de presentar un proyecto que aseguraba la sanción por lo menos de los delitos más graves que se habían cometido contra los derechos humanos. Y de pronto aparecen votando una fórmula que en cierto modo honesta la posibilidad de que los militares citados por la justicia no vayan a declarar. Y les digo muy sinceramente que esto no obedeció a ninguna política preconcebida, ninguna cosa pensada, ninguna elaboración concreta de carácter intelectual. Nosotros no le dijimos a la gente muchas cosas, simplemente porque las ignorábamos. Porque no hay que creer que la situación fue la misma ininterrumpidamente desde el 1 de marzo del 85 hasta hoy, o más, que fue la misma ininterrumpidamente desde noviembre, desde agosto del 84 hasta hoy. La situación fue evolucionando día tras día. Se me dirá, y muchos compañeros me escriben y me dicen, ¿por qué no insistió el partido en vez de terminar votando lo que votó? ¿Por qué no insistió el partido en la fórmula que propuso en momentos en que se discutían las tres eventuales soluciones? Por un lado, el Partido Colorado diciendo amnistía absoluta y total. Por otro lado, el Frente diciendo y sabiendo que es mentira, diciendo todos, absolutamente todos a la cárcel. Cuando el primero que me empezó a convencer a mí de que era imposible llevarlos a la cárcel fue el señor general Sereni. Porque nosotros conservábamos la esperanza de que en este país pudiera hacerse justicia. Y aquí está el doctor Sumarán a mi lado, delante del doctor Sumarán, del doctor Tarigo, del presidente de la República, del ministro del Interior. Y yo, el general Sereni nos dijo, yo de esto entiendo más que ustedes por razones profesionales. Yo conozco la estructura del aparato militar y les puedo asegurar a ustedes que no existe la más mínima posibilidad de que ni ahora, ni mañana, ni nunca un solo integrante de las Fuerzas Armadas vaya a ser responsabilizado o acuda a declarar siquiera como testigo. Esto es un imposible y tenemos que enfrentar la realidad. Claro que hay gente que dice unas cosas en privado y otras muy distintas en público, pero yo, precisamente en mi condición de blanco, acostumbro a decir en público lo mismo que digo cuando hablo con mis compañeros o cuando hago negociaciones de carácter político con dirigentes de otro partido. Aquí la situación, claro que fue variante. Yo no sé cuándo comenzó el compromiso de la impunidad. Yo no sé cuándo fue que se realizó el pacto de la impunidad, porque quiero usar las mismas palabras que se utilizan para juzgar nuestra actitud. Aquí hubo un pacto de impunidad. El pacto es viejo, tan viejo que ya tiene olor a podrido. Yo no sé si fue en el 83 o en el 84, tengo serias dudas de que haya sido en el 84. Yo creo que viene del 83. Pero cuando ocurrió el pacto, ocurrió. ¿Alguien puede de buena fe dudar que en el Club Naval se pactó la impunidad definitiva del aparato militar? Fíjense que no tiene la más mínima importancia saber si hay una cláusula o no hay una cláusula, si hay un codicillo secreto, si no hay un codicillo secreto, si se habló, si no se habló. Es más, el no haber hablado ya implica concertar un pacto de impunidad. Porque el documento previo que elevó el aparato militar para iniciar las negociaciones, cuando ya estaban a punto de dejar al costado del camino al Partido Nacional porque mantenía su posición intransigente, el documento decía que las bases para entrar a negociar que el aparato militar ponía reposaban precisamente sobre el hecho de que no se exigirían cuentas entre ninguna de las partes contratantes, ni entre los políticos ni entre los militares. Quiere decir que es sobre estas bases concretas que se resolvió a negociar. Y permítanme que vaya más atrás. A mí el partido no me hizo caso un año antes, cuando se hizo la desdichada intentona del Parque Hotel. El partido entonces no me hizo el honor de consultarme, a pesar de que por una
una coincidencia, estaba bastante cerca, estaba en Bolivia, y se sabía mi número de teléfono. Se adoptó, sin embargo, una resolución aceleradamente prescindiendo de la consulta, a pesar de saberse que en principio mi opinión era contraria. Y recordarán ustedes una célebre conversación telefónica que algún gran compañero, no sé si con imprudencia o no, grabó, quizá con imprudencia porque contenía alguna expresión que yo no hubiera usado, de saber que se iba a difundir el cassette. Pero de cualquier modo yo dije entonces, este camino conduce a la impunidad. El que entre al Parque Hotel, si eso culmina, está certificando que los crímenes de la dictadura quedarán impunes. Y si esto era cierto entonces, y no lo fue simplemente porque gracias a Dios el camino del Club Naval fracasó, 1000 veces, el Parque Hotel fracasó, 1000 veces más cierto era en el Club Naval. Porque en el Club Naval se dijo antes que iba a ser así. En el Parque Hotel lo dijeron solamente los militares. Aquí lo dijeron los militares antes como condición para negociar. Pero también lo dijo la parte civil. Reconstruyan ustedes por un instante el panorama que vivía la República entonces. La dictadura estaba derrotada. La dictadura estaba derrotada no porque hubiera sufrido una debacle militar como en otros casos. No, estaba derrotada pura y simplemente porque se había agotado su tiempo. Porque la sociedad uruguaya en su totalidad había resuelto rechazarla. Piensen un poco en el paro general, aquel que concitó por primera vez en la historia de la República no solamente los representantes de determinados sectores sociales, sino a todos ellos, absolutamente a todos. Un paro que aunó los esfuerzos de el PIB, de los gremios obreros, de la Federación Rural, de la Asociación Rural, de los comerciantes medianos, pequeños, de los grandes industriales, de los trabajadores. No hubo nadie que no le dijera basta a la dictadura. Y cuando estas cosas ocurren en la historia de los pueblos, y ocurren rara vez, los regímenes contra quienes se dirigen estas oposiciones quedan irremisiblemente condenados. Y cuando la dictadura se caía, y para precipitar su caída definitiva se organiza un segundo paro general, es antes del paro que se le comunica rápidamente, para usar las palabras del general Serengui, se les envía un mensaje en una botella para que no fueran a interpretar el segundo paro como algo dirigido contra la estructura del gobierno militar. Y no solamente eso, sino que además se les avisa que todo lo que solemnemente se le prometió a la gente en el obelisco era mentira. Porque en editorial de Opinar, en editorial de Correo de los Viernes, y naturalmente, si se decía por los diarios, también se decía en las conversaciones que diariamente mantenían con el aparato militar durante el prediálogo y antes del prediálogo, porque hacía mucho rato que se reunían semanalmente o 3 veces por semana a conversar el aparato militar y las altas autoridades del Partido Colorado. Si se decía por los diarios, ¿cómo nos iba a decir en las afirmaciones privadas? Y se le dijo, miren señores, lo que se le prometió a la gente en el obelisco, las consignas del obelisco, no son condición indispensable para llegar a un arreglo. Que es lo mismo que decirles, miren señores, por favor no nos hagan caso. Elecciones sin exclusiones, elecciones sin proscriptos. Yo estaba allá en Buenos Aires, recibí allí la visita de un conocido locutor de radio que en un momento desdichado de la vida del país ocupó una banca en el Senado, y estando con mi hijo Juan Raúl y con Diego Achar, me dijo, las cosas en el país van mal porque, bueno, no voy a usar porque hay damas las verdaderas expresiones que utilizó, dijo, porque el general Serengui es un hijo de algo. Es el sinvergüenza más grande que hace política en este país y los va a vender a todos porque su objetivo es destruir al Partido Nacional y está absolutamente decidido a que aquí haya elecciones sin la comparecencia de los blancos con sus candidatos naturales. Nosotros sabíamos que por ahí venía la bocha. Por otra parte, el mensaje que le habían hecho llegar a las Fuerzas Armadas les avisaba concretamente qué era lo que estaban dispuestos a obtener, porque en una negociación, yo no me canso de repetirlo, ustedes pueden obtener, si les va muy bien, y es difícil, todo lo que piden, pero nunca nadie ha conseguido más de lo que pide.
si se le avisa previamente al adversario antes de entrar a negociar cuáles son las cosas en las que se va a ceder. Es absurdo pensar siquiera en la posibilidad de que eso pueda ser logrado. Así fueron las negociaciones del Club Naval, y la gente tiene una rara afición por olvidar, por no creer las malas noticias que se le dicen limpiamente. Cuando alguien tiene un familiar agonizante, vienen los médicos y le dicen, mire señor, no hay ninguna posibilidad de sobrevida, y sin embargo quienes quieren al paciente bajan la cortina y no entienden, no oyen, porque es difícil asimilar estas malas noticias. Los uruguayos nunca creyeron, hicieron un esfuerzo por no creer estas cosas. A pesar de que el general Medina terminó la deliberación, salió a la puerta y rodeado de todos los otros festejadores con champán, dijo, miren señores, aquí quedó arreglado, no habrá responsabilidad de nadie, el ejército va a estar atrás para proteger a todos aquellos con la única que hayan cometido desmanes durante la dictadura, con solamente 2 excepciones. Aquellos que hayan actuado con móviles de enriquecimiento personal y los que hayan hecho acciones personales no obedeciendo órdenes de nadie. Es más, yo a veces pienso que dijo más de lo que pensaba, porque si uno analiza textualmente sus expresiones, los ladrones que habían robado por orden tampoco estaban sometidos a responsabilidad. Y allí nadie dijo, nadie dijo que no era así, nadie hizo reserva alguna, nadie hizo reticencia de clase alguna. Y cuando vino la célebre reunión del Palacio Esteves, delante del general Tereñi, delante del general del doctor Tarino, delante del señor Ciganda, yo le pregunté al comandante en jefe del ejército, señor comandante, cuando usted dijo lo que dijo en la puerta del Club Naval, y nadie lo desmintió ni nadie formuló la más mínima reticencia, usted lo interpretó como una aquiescencia expresa y contestó allí delante de todos ante el silencio de Tarino, de Ciganda, de Tereñi, del otro que llegó, que no sé cómo se llama. Digo, sí, señor. Y le agregué, y es en virtud de esa aquiescencia que usted recorrió la totalidad de las unidades diciéndole, aquí nadie va a responder por nada. Sí, señor. Y entonces, conclusión número 1, aquí todo es opinable. Lo único que no se puede decir, sin faltar claramente una verdad históricamente comprobada, es que esta ley que termina de votar el Parlamento establece cualquier forma de impunidad. No, señor, esto viene de atrás, viene de 1984 y quizá viene de 1983. Y creo que los blancos tenemos el deber de aferrarnos a esto porque además es nuestro más grande título de honor. Cuando se escriba la historia dentro de muchos años, lo que la gente va a recordar es que en el patio del Club Naval los blancos no estuvimos, y no estuvimos no porque no nos hayan dejado entrar, sino porque no quisimos entrar. Y entonces hay que cuidarse de estilos argumentales que tienden a disminuir la intensidad de este argumento que sin embargo es nuestro más grande título de honor. Nosotros no tenemos absolutamente ninguna responsabilidad en esto que conducía inexorablemente a la impunidad. Y la conducía por todo esto que yo acabo de decir, pero además la conducía, para usar una expresión que ahora está de moda, por la lógica de los hechos. Conducía porque no puede ser de otro modo. En la historia, responsabilidades por este tipo de actitudes a ejércitos que abandonan el poder no se han exigido jamás, salvo que se den 2 condiciones. Y no hay excepciones a esto. La primera excepción está constituida por aquellas circunstancias en que el ejército es derrotado en una guerra y es derrotado con tal intensidad que la derrota conduce a la disolución del aparato militar. Es lo que ocurrió en Cuba y es lo que ocurrió en Nicaragua. Y aún en Cuba y en Nicaragua, y sobre todo más en Nicaragua que en Cuba, las responsabilidades por violaciones de derechos humanos no se hicieron efectivas, salvo en un contadísimo número de casos. A mí, Daniel Ortega me dijo que deliberadamente ellos habían renunciado al ejercicio de esta potestad en el afán de afirmar un régimen político dotado del máximo posible de estabilidad. El otro ejemplo es
el francés. Cuando terminara la guerra del 39, del 45-46, Francia se ve enfrentada a la división tremenda de su sociedad, donde una enormidad de franceses habían colaborado directamente con el invasor extranjero. Y ahí ya no era un conflicto interno, se trataba además de una traición nítida a la patria, porque era la alianza con el invasor. Dijo una frase que la historia recogió. De Gaulle dijo: hagamos muy pocos juicios y lo más teatrales y espectaculares que podamos, porque si no es así tendremos que fusilar a la mitad de los franceses. Yo decía que el caso, los únicos dos casos que conozco son estos que terminan con la disolución del ejército contrario. Y también cabe agregar, aunque en menor medida, aquellos casos en que el ejército sufre una debacle externa, pierde una guerra externa que compromete el futuro nacional. Y hay dos casos, es la Argentina de Galtieri y es Grecia de los coroneles. El gobierno unido de los coroneles fue uno de los gobiernos que institucionalizó la tortura con más intensidad y fue culpable de las tropelías más intensas que puedan recordarse. Y cayó como cayó simplemente porque entregó una porción del territorio nacional, porque perdió a manos de los turcos, bueno, lo que consideraban integraba al mismo título que el territorio metropolitano, el suelo del país. Y la justicia fue apenas una parodia de justicia, aún en estas circunstancias. Y en la Argentina, bueno, la debacle de las Malvinas condujo a lo que condujo. Pero lo otro no revela un criterio de justicia. Yo no estoy pensando que está bien o que esté mal, digo simplemente que revela un criterio de posibilidad histórica, hasta diría física. No es que la gente no tenga ganas de cobrar las cuentas, ni deseo, ni necesidad, no es que el país no exija que las cuentas se cobren. Es que para cobrarlas es menester tener la posibilidad física, real, de cobrarlas. Y si esta rara vez existe históricamente, ¿cómo quieren ustedes que se dé? ¿Cómo quieren que se dé? Cuando el propio gobierno constitucional del que el país se dota se pone a la cabeza de los que exigen que no se dé. En algún momento el Uruguay tuvo la posibilidad de hacer justicia. Yo le dije al presidente Sanguinetti: no olvides que durante los primeros 6 meses de tu mandato eres absolutamente omnipotente y harás lo que quieras, porque tienes el fervor popular detrás y tienes la desmoralización del aparato militar al lado. Hoy todo está a tu alcance, pero eso te durará si es que te dura 6 meses, y en los próximos 6 meses apenas podrás hacer, bueno, muchas cosas menos. Y cumplido el año, el poder que te reste será solamente el que hayas sabido ganarte, mandando de verdad y usando el poder. Pero lo que no logres el primer año quedará definitivamente fuera de su alcance. Y no solamente no hizo intento alguno, sino que al contrario se puso a la cabeza de la sublevación, porque cuando los 2 primeros militares uruguayos se negaron a ir a declarar, no arguyeron su voluntad de desobedecer, arguyeron una orden directa del Ministerio de Defensa Nacional, es decir, fue el Poder Ejecutivo el que les dijo no vayan. Y luego viene la ley de amnistía. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez qué sentido tenía que el Poder Ejecutivo enviara un proyecto de ley de amnistía sabiendo que no tenía absolutamente ninguna posibilidad de ser aprobado? ¿Por qué lo envió? Lo envió por 2 razones. Lo envió en primer lugar para preservar, bueno, yo a veces digo su comité de base, los 180 o 200.000 votos que en el aparato militar por primera vez después de 1904 el Partido Colorado tiene. El Partido Colorado ha logrado con Sanguinetti el ideal que Valle cumplió después de la muerte de Saravia en Massoyer. Nuevamente tiene un ejército con gorilla colorada. Y quiso cumplir con su comité. Pero simultáneamente alentó el comité a la desobediencia. ¿Cómo quieren ustedes, si ya era difícil, si ya era prácticamente impensable que cumplieran las citaciones de la justicia, cómo quieren que esta realidad se diera si era el propio Poder Ejecutivo, si era el propio gobierno el que les decía: miren señores, es altamente injusto que ustedes vayan,
porque está reñido con la justicia que se perdone a los tupamaros y no se perdone al aparato militar. Es un argumento que el doctor Sanguinetti ha repetido 1000 veces, que ha repetido 1000 veces la totalidad de la jerarquía colorada, que han esgrimido en debates parlamentarios. ¿Y de dónde iban a sacar entonces la posibilidad de que el ejército fuera más realista que el rey? Cuando el propio gobierno le decía que era altamente injusto que se le sometiera a la jurisdicción ordinaria. Ustedes me dirán, pero entonces, ¿por qué no denunciamos esto desde el primer momento? Porque esta realidad no se configuró así, rígidamente desde el primer momento. Ella fue evolucionando poco a poco. No hace tanto, cuando el Partido Nacional presentó su proyecto, el gobierno seguía cerrado a la amnistía. El Frente decía, sabiendo que no era verdad que la legislación ordinaria bastaba, negaban hasta la eventualidad de la desobediencia. Decían públicamente todos los días que habían hablado con un coronel, con un capitán, con un teniente, que habían dicho, no, yo voy, yo tengo ganas de ir, a mí si me citan concurro. Cuando todos sabemos que eso era mentira porque la decisión era institucional, pero sin embargo se aferraban al argumento de que basta que digamos, que aplíquese la ley, todos presos. El Partido Nacional propuso una fórmula de lo más sensato. En aquel momento, y nosotros también, se nos dio de paso, inicialmente nos negamos a tener contactos militares. Inicialmente nosotros razonamos con el criterio constitucionalista tradicional. Dijimos, para hablar con los militares nosotros exigimos que haya presente un ministro del Poder Ejecutivo porque aquí el ejército no tiene opinión política ni puede tenerla. Pero después el propio gobierno empezó a hacer los argumentos políticos que le hacía el ejército. Y en ese momento nosotros nos consideramos desligados de esta resistencia. Dijimos, bueno, si es el propio gobierno el que nos dice que hay todavía un poder político en manos de las Fuerzas Armadas, entonces nosotros recuperamos nuestra libertad de acción, porque lo menos que teníamos derecho a pretender en virtud de nuestras responsabilidades dirigentes era a no recoger esa opinión del ejército que nos llegaba a través de las jerarquías del Partido Colorado. Porque nosotros desconfiábamos. Nosotros teníamos además el legítimo derecho y el deber de desconfiar. ¿De dónde? Porque teníamos que tener la seguridad de que nos decían la verdad cuando nos invocaban determinada opinión que el ejército dice. Y entonces resolvimos, no señor, y hasta alentados por el hecho de que empezamos a descubrir el mal humor que al gobierno le ocasionaba el hecho de que nosotros, en vez de relacionarnos con las fuerzas militares a través del Poder Ejecutivo, comenzáramos a tener contactos directos con la jerarquía militar. La gente reprocha, dice, tú no debieron haber hablado. No, tenemos el deber de hablar, porque somos dirigentes políticos responsables y teníamos además una carga de responsabilidad demasiado intensa sobre nuestras espaldas. Pero tampoco en esto vale hacerse el vivo. No hay en el Uruguay ningún dirigente político que no haya tenido constantes y permanentes contactos con las jerarquías militares. Con el general Sereñi, con el general Medina, con toda la plana de los generales del ejército, con los comandantes de división. Hablé yo, habló el doctor Sumarán, habló el senador Carlos Julio Pereira, habló el presidente de la Cámara de Diputados, diputado Ituño, habló el señor Siganda, habló en 4 oportunidades por lo menos el general Pereñi, en fin, habló en diversas oportunidades el senador Hugo Batalla y no lo reprocho, cumplían con el elemental deber de dirigentes políticos de saber qué es lo que estaba ocurriendo, de medir si había riesgos o dejaba de haberlos, no en función de lo que les contaran, sino obteniendo la información directa. Y nosotros fuimos poco a poco modificando nuestras convicciones, no en cuanto al principio, no en cuanto a las cosas de fondo, sino en cuanto a las posibilidades reales, en cuanto a lo que en verdad estaba ocurriendo en este país. Les repito que creo, es obvio, que los primeros 6 meses de gobierno es que podía haber hecho lo que se debía de ganar, que fue destruyendo poco a poco estas posibilidades de imponer la primacía del poder civil, también es de una nitidez evidente, porque poco a poco
En primer lugar, empezaron a ceder a presiones militares muy nítidas. La primera vez que se dieron fue cuando incumplieron la promesa que habían contraído con la gente de convocar una Asamblea General Constituyente para tratar las disposiciones del Acto 19. El Frente reunió su plenario y resolvió exigir la inmediata derogación del Acto 19. A raíz de ello se celebró una reunión en la que intervinieron el presidente de la República, el doctor Taribo y el general Sereni. Y yo les voy a relatar exactamente los términos del diálogo que entonces se celebró. El general Sereni expresó que ellos consideraban indispensable derogar el Acto 19 antes de cumplirse el año pactado. Y se quejó, dijo, repito textualmente la frase, se quejó al doctor Taribo, le dijo: doctor Taribo, usted a veces se deja llevar por la frase, por su convicción, y sin advertirlo hiere a la gente y dice cosas que son molestas. Porque, por ejemplo, usted dice que la actitud del Frente no es correcta al pedir la derogación del Acto 19 antes de cumplirse el año de su vigencia. A lo cual el doctor Taribo contestó: general, si a usted le molesta la expresión, no tengo ningún inconveniente en retirarla. Retiro entonces lo de incorrecto y digo simplemente incumplimiento de la palabra de honor empeñada. El general Sereni permaneció en silencio. Pero cuando se trató el proyecto del Partido Nacional, recordarán ustedes que el Partido Nacional pretendió eliminar el Acto 19 y el Partido Colorado dijo que no porque se consideraba obligado por el Pacto de Tunaval. Y el Frente, como de costumbre, igual que ahora con los presos, en vez de decir que no, pidió más a efectos de poder no votar. Pero cuando se les conminó a cumplir el compromiso que con nosotros habían asumido, en el despacho del senador Ferreira, mi hijo, en presencia del doctor Sumarán y de Diego Achar, llegó el secretario del general Sereni, señor Bottinelli, y dijo: no, tienen que comprender, nosotros no podemos votar porque estamos comprometidos desde el Tunaval. Manda decir el general que comprendan que el Frente podrá decir discursos, pero no puede votar esa derogación del Acto 19, que sin embargo pregona y exige todos los días, porque estamos comprometidos a no solicitarlo. Y además después no hubo constituyente, porque ni siquiera cumplieron ya no lo que prometieron al aparato militar, sino ni siquiera cumplieron lo que le prometieron a la gente. Porque obtuvieron votos colorados y frentistas diciendo que iba a haber un plebiscito, no le den demasiada importancia a las disposiciones restrictivas de libertad que contiene el Acto 19, porque todo... ¿Pero qué otra cosa han hecho los blancos que ir a elecciones fraudulentas? Si toda nuestra historia es la historia de comparecencia de elecciones fraudulentas, si todas las administraciones de Valle son administraciones ladronas de elecciones, donde la gente tenía que vencer obstáculos hasta para inscribirse y donde después se tapaban los escrutinios. Y conquistamos lo que conquistamos a tesón, desafiando este fraude permanente, esa irregularidad, esa ilicitud. Y de mismo modo dijimos: bueno, nosotros no consideramos que sea válido si está el Pacto de Tunaval, pero si está, si ustedes van a cumplir, nosotros vamos. Del mismo modo como fuimos a unas elecciones que creemos y seguimos creyendo fueron mal convocadas. Y cuando vayamos, vamos a proponer lo que ustedes vienen reclamando hace mucho tiempo todos los días, porque la gran bandera de la izquierda, de la llamada izquierda en Uruguay, es esta de que los partidos tradicionales tienen una ventaja ilícita derivada de lo que ellos llaman la ley de lema, que en realidad con la ley de lema no tiene nada que ver, porque es el doble voto simultáneo que establece la Constitución. Y le dijimos: sí señor, mire, vamos, y allí vamos a proponer la supresión del doble voto simultáneo. Es decir, vamos a proponer lo que ustedes piden a voz en cuello desde siempre. Pero bastó que viera la amenaza de que votáramos a favor de lo que ellos vienen pidiendo para que se acabara la convocatoria de la Constituyente. Porque cada vez que la cosa se pone difícil, ustedes ven reaparecer el pacto o el espíritu del pacto.
en el postcomunismo, en las elecciones. Ambos denunciaron al Partido Nacional como el partido del riesgo. Nosotros no podíamos ganar porque si ganábamos nos iban a entregar el poder o determinábamos un nuevo golpe de Estado, en fin, nos asociaron a la intranquilidad, a la inestabilidad. Convocatoria de la Constituyente, el Partido Colorado aferrado al mantenimiento de la legislación electoral vigente, el Frente desesperado por derogarla. Sin embargo, inmediatamente aparece la convicción y la alianza. ¿Cómo aparecen los gremialistas locales de memoria cada vez que un sindicato no es controlado por el Partido Comunista recibe, bueno, los mazazos más tremendos y el peso todo de la amenaza y de la represión? Lo que nos ha costado a nosotros, exigir que los sindicatos del Banco de Previsión Social obtengan por lo menos condiciones similares. Y nosotros exigíamos que tuvieran condiciones mejores que aquellos sindicatos controlados por dirigencia comunista. Y sin embargo ustedes verán que el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, parece empecinadamente decidido a convencer a la gente de que es más conveniente tener un dirigente gremial comunista que un dirigente gremial blanco. Que es mejor negocio, que se obtiene más, que las ventajas son más sólidas cuando el dirigente es comunista. Y más allá de saber si actuó con prudencia o imprudencia, que quién puede negar que actuaron con imprudencia, hasta por inexperiencia, a veces hasta incitados por otro sector gremial que controla el público. Pero quién puede negar que a quienes les va todos los enfrentamientos gremiales, es a los judiciales, a los de la Española, a los de la ANCAP, a todos aquellos donde el Partido Comunista no controla el aparato. Vamos a desviar un poco de lo que... Pero después que hablemos de todo, volvamos un poco al hilo de la economía. Yo les decía a ustedes que la cosa venía de atrás, que venía muy claramente diseñada y que fue empeorando día tras día. Para la elección de los altos mandos militares, el gobierno comenzó, más allá de lo que establecían las disposiciones legales, a elegir siempre al llamado militar de la derecha. Con lo cual no hacía otra cosa que asegurar la continuidad de los mandos que venían de la dictadura. Es verdad que habían desaparecido las disposiciones que obligaban al Poder Ejecutivo a elegir entre un número limitado de candidatos elegidos por los propios generales para depositar en ellos la responsabilidad de las regiones, de los mandos o por los ascensos a general de una coronel. Es verdad que las pragmáticas no estaban. Pero es como si hubieran estado, o peor que si hubieran estado. Seguían eligiendo los generales porque a través de las calificaciones, porque los cargos iban automáticamente a los de la derecha, es decir, a los que emergían de la máquina militar. Que vinieron las sucesivas iniciativas parlamentarias que destruyeron cada vez más intensamente la posibilidad de que se hiciera justicia. En esto se pueden relatar 50 episodios corroborativos. Con todo, cuando el Partido Nacional presentó su proyecto de ley, ustedes recordarán que el proyecto de ley del Partido Nacional descansaba sobre dos bases fundamentales. Una primera, que era de procedimiento, pero que sin embargo encerraba una cosa muy trascendente. Nosotros, en nuestros contactos con el aparato militar, habíamos ido extrayendo la conclusión de que este aparato militar, no sé si es una fe o no, pero por lo menos esgrimiéndolo, y hasta a veces tuvimos la certidumbre de que era realmente así, tenía mucho más al procedimiento, a la comparecencia, que a la justicia definitiva. El temor no era de las eventuales condenas. El temor, por lo menos se nos decía eso, era a la afrenta, el agravio, que pudiera experimentar eventualmente un testigo llamado declarar y recibir en la puerta de un juzgado, entre escupitajos o filmado por la televisión, en fin, ese tipo de cosas. Y no era prudente, evidentemente, no era prudente meter el dedo en el ventilador y crear problemas accesorios que nada tenían que ver con la justicia real. Nosotros creímos detectar que en cuanto a esa propia justicia el temor no era muy grande. ¿Y quieren que les diga una cosa? En el fondo había algo de verdad, porque lo que el hombre no se daba cuenta es que a medida que transcurría el tiempo los delitos iban prescribiendo. La prescripción en nuestro derecho se interrumpe solamente por la orden de arresto. Quiere decir que durante toda la instrucción del sumario, mientras citan los testigos, mientras hacen las indagaciones, las prescripciones siguen corriendo.
Yo me atrevo a asegurar que lo único no prescrito hoy en el Uruguay son los homicidios. No digo las desapariciones, porque las desapariciones son punibles solamente en la medida en que pueda demostrarse que son homicidios. Pero no hay delito de tortura previsto en nuestra legislación, porque no lo hay. Aquí la tortura es punible como lesiones. Así que lo que hay que medir es la intensidad de las lesiones físicas, no las morales, que la tortura ocasiona. Y la tortura bien aplicada, la más sádica, la más repugnante, es la que no deja secuelas físicas sino morales. De cualquier modo, ¿qué discrepancia tuvimos entonces con el Frente? La discrepancia fue solamente esta. El Frente decía que había que castigar también las lesiones graves. El Partido Nacional proponía castigar solamente las lesiones gravísimas. Cualquiera que tenga una mínima idea de nuestra legislación penal sabrá que la calificación de las lesiones en graves, gravísimas o leves en nuestro país depende del término de curación. De modo que las más horrendas de todas pueden ser leves y algunas, sin mayor significación, pueden ser graves. Nosotros pretendíamos sancionar los homicidios, las desapariciones para las cuales teníamos texto expreso, pretendíamos sancionar las lesiones gravísimas, que son las que dejan secuela física concreta, disminución o pérdida de un órgano, un miembro, etc. Todo lo demás era absurdo incluirlo en la ley, porque el que pide de más, a veces lo que está logrando es pedir de menos, porque el hombre que se para en una tribuna y dice aquí tienen que ir presos absolutamente todos los integrantes del Ejército Nacional, porque son todos, aquí se torturó institucionalmente. Aquí no fueron Pedro, Juan, Diego, aquí no hubo un grupo sucio como en otros países que se encargaba de la tarea más sucia. No. Aquí la cosa se hizo institucionalmente, hasta en forma deliberada, para compartir la responsabilidad y evitar eventuales juzgamientos. Y el partido sensatamente dijo, no, lo que el país está exigiendo es justicia real, y entonces quieren tener la satisfacción moral de que haya un repudio expreso por parte de las autoridades judiciales, una censura clara de conductas inadmisibles en la tradición nacional, hasta para no dejar sentado el precedente de su impunidad, que puede facilitar la reaparición de estas conductas en el futuro. El Frente dijo que no, porque no. ¿Y en qué forma dijo que no? Recuerden ustedes las declaraciones que no solamente las autoridades políticas del Frente, sino todas las organizaciones que controlan. La propia organización sindical del PIT-CNT denunció el proyecto de impunidad del Partido Nacional. La impunidad encubierta, enmascarada, simplemente porque excluíamos de la responsabilidad. Yo he citado varias veces el ejemplo de la trompada en el ojo. Porque si una trompada en el ojo demora más de 10 días sin curarse, pasa de una categoría de lesión a la otra. Y por la trompada en el ojo dijeron que nosotros estábamos favoreciendo la impunidad de la tortura. Lo que pasa es que aquí lo importante era tocar la guitarra. Aquí el Frente bailaba al son de un pandero ejecutado por el Partido Comunista, que tiene como meta muy claro el enfrentamiento con el Partido Nacional. Y me atrevo a negar que tiene razón, porque así como los comunistas nos consideran sus enemigos, nosotros los consideramos a ellos nuestros enemigos y los enemigos de la porque nos duran prendas, porque mire que sufrimos, de dentro y de fuera de filas, la censura por nuestra colaboración leal y permanente con todos los usuarios del exilio, empezando y terminando por los comunistas, a quienes vimos compañeros en la lucha contra la dictadura durante todo el tiempo que la dictadura duró. Dijeron que no. Y ahora algunos compañeros nos dicen, ¿y por qué en vez de votar lo que votaron no hubiera sido mejor insistir sobre el proyecto de ley que presentaron entonces? Y yo les voy a decir por qué no. Porque el proyecto servía entonces y ya no dejó de servir. Pero cuando el proyecto se presentó, puede ser que me equivoque, estas cosas de previsiones nunca son definitivas, puede ser que me equivoque, pero cuando el proyecto se presentó, nosotros creíamos que era posible hacer justicia. Sobre todo creíamos que era posible hacer justicia si la justicia tenía detrás la totalidad del aparato político. Todo esto no servía para nada si se hacía una votación en el Parlamento donde unos le ganaran por 2 votos o por 3 a los demás.
Pero si todo el sistema político hubiera enfrentado el aparato militar y hubiera votado esta posibilidad por unanimidad, yo creo que hubiéramos tenido suficiente fuerza como para imponer la justicia. Pero no la tuvimos porque esta unidad no se dio y no se dio deliberadamente. A nosotros nos dejaron absolutamente solos en nuestro reclamo de justicia. Y nos dejaron solos, además denunciándonos como cómplices de los torturadores. Es una actitud de un cinismo absolutamente increíble, porque coincidía con las entrevistas que todos los días teníamos con los representantes de las otras fuerzas políticas que nos decían en voz baja lo que luego llegaban en público. Un buen día descubrimos que aquí la única forma de salir de la cosa es que la gente se enterara de la verdad. Y la verdad es que nosotros íbamos descubriendo de a poco, porque no la supimos de repente. Primero apenas la fuimos sospechando, luego incluyendo. Pero un buen día llegamos a la convicción clara de que era así por testimonios directos. Y le repito lo que le dije al principio. El primero que nos dijo que no iba nadie fue el general Cedeñi. Y luego todos los demás dijeron lo mismo. Nos dijo lo mismo el presidente de la República, nos dijo lo mismo el vicepresidente de la República, el ministro del Interior. No el ministro de Defensa, porque no hablamos porque no tiene conocimiento. Pero todos los que tenían conocimiento lo dijeron no van. Y no nos bastó. Vamos a ir a la fuente, vamos a preguntarle a las autoridades militares. Y entonces, cuando viene que ustedes vean, el último ejemplar del cuaderno de marcha, allí el senador Zumarán hace un relato circunstancial muy preciso de todas las entrevistas que los dirigentes nacionalistas fueron teniendo con el aparato militar. A mí el general, en un momento determinado, cuando nosotros dijimos, bueno, pero aquí hay un problema institucional. Aquí lo que está en riesgo no es un desacato de 2 o 10, aquí lo que está en riesgo es la desobediencia abierta de la totalidad del aparato militar contra todos los poderes del Estado. En ese momento yo dudé del presidente de la República. Yo hice esta composición de lugar y confieso que me equivoqué. Yo pensé, el presidente va a volver a hacer lo mismo que hizo con los 2 primeros estados. Cuando llegue la eventualidad del choque, de la desobediencia, el presidente, para no aparecer, yo comprende que desearan no aparecer desobedecidos por los que tenían bajo su subordinado, el presidente se va a poner enfrente de la insubordinación. Yo estaba seguro de que no nos iban a decir, el ejército no resolvió no ir, que nos iban a decir, no, el presidente les dio la orden de no ir. Y si eso hubiera ocurrido, la República hubiera experimentado un daño terrible, pero nosotros, los blancos, hubiéramos estado en posición mucho más cómoda. Porque si eso hubiera ocurrido, nosotros hubiéramos tenido a nuestro alcance medio jurídico la actuación. Es decir, si al Parlamento le dicen el presidente de la República se niega a acatar la resolución del Poder Judicial, pero nuestros legisladores interpelan a los ministros, los censuran, desafiamos la posibilidad de la disolución del Parlamento, iniciamos un juicio político al presidente de la República, tendremos votos para llevarlo adelante, no tendremos, pero teníamos armas jurídicas, cosas dentro de las cuales hablar. Pero ahí empezó nuestra angustia. Confieso que para mí la cosa empezó entonces a moverse, no en términos de preocupación, sino de real angustia. Y no recuerdo haber pasado en mi vida entera, y miren que mi vida está poblada de acontecimientos duros, no recuerdo haber pasado momentos de tal angustia, de haber sufrido nunca con tal intensidad la carga terrible de la responsabilidad que me encontré. Porque si era verdad lo que veíamos venir, si íbamos a estar en presencia de una desobediencia masiva del aparato militar a todos los poderes del Estado, que el presidente de la República se dirigía al Parlamento y decía, señores legisladores, he ordenado que comparezcan a declarar y me comunicaron que no van a obedecer. El Parlamento se hubiera solidarizado con el presidente, que hubiera repetido la orden, tienen que ir, y el ejército hubiera reiterado, no hay nada. Y entonces vamos a hablar con claridad. Yo hubiera propuesto que los legisladores se fueran a sus casas. Porque no entiendo que un legislador blanco esté dispuesto a hacer el bien. Un parlamento que se sabe desobedecido, bueno, puede seguir funcionando únicamente para cobrar los sueldos a fin de mes. No. Que el ejército no quiere apoderarse del gobierno. Es verdad, yo no creo que aquí es cierto esto de que no quieren hacer un golpe de Estado. Es verdad.
Nos dejó demasiado deteriorado, demasiado gastado, con un sentimiento demasiado intenso de frustración de lo que ocurrió durante los 12 años. Yo creo que realmente sienten la necesidad de ser reaceptados, de reintegrarse a la vida nacional. Pero no siempre ocurre lo que la gente quiere que ocurra. Porque los hechos conducían inexorablemente a eso. ¿Qué pasa en un país donde un ejército le dice a todos los poderes del Estado, señores, yo les hago caso? Yo funciono por mi propia cuenta y no les hago caso? No termina esto, sino con la asunción del poder por parte del aparato militar. Y con todo esto era una terrible preocupación, una presunción que cada vez cobraba visos mayores de verosimilitud. Y entonces, yo dije, nosotros no tenemos derecho a seguir moviéndonos en función de la información que nos proporciona el Poder Ejecutivo. Vamos a recogerla directamente en la fuente. Porque empezaron a aparecer unas voces que nos dijeron, todo esto es una trampa, todo esto es una celada, son cuentos, son mentiras. Hablan diciendo que hay un riesgo institucional, no hay tal riesgo institucional. Y el primero que lo decía era el Poder Ejecutivo. Ávido de mantener la imagen de que realmente manda, de que no se observa nada en el pacto de Cunaval, de que ejerce la totalidad de sus poderes constitucionales, a pesar de que cuando hablan con uno en privado le dicen que no es así. Vamos a hablar con esta gente. Porque me sientan bien. ¿A qué esta urgencia? Porque el 22 y 23 van a venir las primeras citaciones. El lunes viene la primera citación que va a ser desobedecida. Tiene que comparecer mal sujeto ahí. Ha declarado ante el juzgado ordinario el 22, lunes. Pero no son cuentos, porque es la primera citación. Pero después viene la feria. La segunda citación viene después de la feria. Y después ya aparecerán procedimientos de interposición de recursos de inconstitucionalidad, o qué sé yo, algún medio habrá para ir tirando luego. Pero yo no creo que en este tipo de problemas sea cosa digna resolverlo simplemente postergándolo, porque el transcurso del tiempo en vez de arreglar en estas cosas se envenena. Pero es que además es mentira el argumento. Porque yo me fui a hablar con el comandante jefe del ejército y le dije, bueno, ¿cómo es esto de la primera, segunda citación? Y me dijo textualmente, mire señor Ferreira, aquí no hay primera, ni segunda, ni tercera, ni nada, porque no hay citación. Porque las citaciones están en el cofre Ford de la comandancia del ejército y ahí se van a quedar. Nosotros no vamos a tramitar una sola, sean 10, 100 o 5.000. Porque el ejército institucionalmente considera que se está violando un compromiso solemne que con él se contrajo para determinar el traspaso del gobierno a un gobierno civil. Y ahí viene la cosa. Había que elegir, y yo no soy hombre de dar responsabilidades. No le hago a los compañeros legisladores que votaron a favor de la solución el agravio de suponer que lo hicieron así, no porque estaban convencidos, sino porque yo les di instrucciones o hice pesar mi influencia. Pero no puedo ocultar, porque sería tonto, que estos años han ido creando una relación que hace que estos compañeros tengan conmigo una relación hecha no solamente de afecto, sino de solidaridad partidaria. Se oigan en mí mucho de eso, no digo Carrillo, nunca me he sentido Carrillo, pero sí lo que el Petiso Olivo decía con mucho cariño, una especie de vaquiano que ayuda a pasar los malos pasos. Así que con responsabilidad no se transfiero a nadie. Aquí si la cosa está mal, la culpa es mía y se acabó. Y si está bien, yo algún día reclamaré el acierto de la decisión. ¿Cuáles eran las opciones? Enfrentar un nuevo golpe, es decir, no un golpe, peor que un golpe, enfrentar la disolución del aparato del Estado. Una situación en la cual, nuevamente, en los hechos volviéramos a la época trágica que nos tocó vivir a todos. Alguna vez he dicho que en mi resolución definitiva operó quizá algo de egoísmo impensadamente. Yo tuve en cuenta los años que tengo. Nunca dudé que Uruguay iba a superar, cualquiera fuera la contingencia, la iba a superar, porque siempre la supera, la libertad termina triunfando siempre. A costa de sufrimiento, de dolor que también había habido que tener en cuenta, pero que las iba a superar.
Pero yo reconozco que en mi decisión final no le puedo pesar el hecho de tener la absoluta convicción de que el lugar lo veía, de que muchos más jóvenes lo veían, pero que yo no volvería a vivir en un país en libertad. No son palabras, son hechos, son realidades, todo lo demás es guitarra. ¿Qué hizo el partido? ¿Creó impunidad? No. El que diga que la creó sabe que está mintiendo. La impunidad viene de atrás. Podrá llevarlo cualquiera, pero los blancos sabemos bien de dónde vienen las cosas. Queda una cosa que es dudosa y discutible, y este es el argumento que importa. Este y no ninguno de nosotros es el que a mí me tuvo muchas noches de angustia sin dormir. Y es simplemente esta pregunta: ¿aseguramos así realmente estabilidad institucional y un régimen de libertad? ¿O alimentamos la fiebre y aumentamos el hambre? Ese es el argumento nuevo. Y yo soy muy tonto si les negara a ustedes que es válido. ¿Tenemos nosotros garantías de que el camino que el partido inició le proporciona a la República la seguridad de un régimen de libertad y la definitiva supeditación del poder militar al poder civil? No. Si yo les dijera que tengo la seguridad, les mentiría, y no estoy dispuesto a mentirles ni siquiera para defender mi posición. No sé, pero sé que otro camino conducía a la desaparición de todo el régimen de libertad. Es decir, no cambiamos una catástrofe por una seguridad, pero cambiamos la catástrofe por una esperanza. ¿Qué medida tiene la esperanza? Tampoco nadie tiene derecho a hacerse de la divina. Lo que sí les digo es que yo tengo la absoluta convicción personal de que hemos superado el trance, de que se acabó realmente la presión militar, la supeditación civil a la presión militar. Si no fuera así, si esto no hubiera sido nada más que un modo de entretener a la fiera cebándola, y mañana nos enfrentáramos a nuevos requerimientos frente a los cuales las instituciones civiles tuvieran que volver a ceder, en ese caso yo sé muy bien que mi responsabilidad histórica sería realmente terrible. Estoy dispuesto a asumirlo. Si así fuera, me habría equivocado y habría ayudado inconscientemente a preparar terribles y malos tiempos para el país. Pero creo que no es así. ¿De dónde lo saco? Pues de donde saca un hombre que hace política todas sus, nunca seguridades, pero sí sus convicciones. De contacto con la gente, de oírla hablar, de enfrentarla con dureza, porque tuvieron que oírnos los generales, No fueron fáciles las conversaciones y creo que nadie les ha hablado con la dureza, con la tremenda dureza con que les hemos hablado nosotros. Y yo les digo, yo creo que si mañana vinieran nuevos requerimientos, nuevos condicionamientos, el país entero les diría que no. Y para decirles que no, el primero de todo sería como de costumbre el Partido Nacional. Pero les digo de todo corazón, mi opinión es que no. Ya, déjame terminar, enseguida va a estar. Yo, repito, ¿qué seguridad es probable? Bueno, le puedo transmitir una convicción absoluta de no que derivada de haber vivido día y noche estos duros episodios. Y creo que vamos a salir bien. Pero también, y con esto termino,
sacamos bien o mal, lo que es muy claro es que cuando el historiador nos juzgue, y nos va a juzgar, porque este ha sido un episodio trascendente, señalado en la vida del país, esta fue una cruz de los caminos. De lo que hicimos o de lo que hubiéramos dejado de hacer dependía el destino de la patria. Y cuando el historiador nos juzgue, yo tengo la esperanza que diga acertaron. Tengo el temor de que pudiera decir se equivocaron. Pero tengo la seguridad de que va a decir que el acierto o el error estuvieron a la altura del coraje cívico y del honor que corresponde a quienes dirigen al Partido Nacional.